Bueno, buenas tardes a todos y a todas los alumnos y alumnas de la asignatura de Técnicas Kinésicas de Evaluación hoy, de Técnicas Kinésicas de Evaluación 1, perdón. Hoy vamos a continuar con este ítem número 12 de la evaluación kinésica de extremidades, principalmente que corresponde a la evaluación neurovascular y que ya habíamos hablado un poco ayer y que principalmente habíamos quedado en torno a la evaluación de la sensibilidad, porque yo les comentaba ayer que principalmente aquellos pacientes que puedan tener un trastorno en el sistema nervioso central, la mejor manera de poder identificar un trastorno del sistema nervioso central, sea de la médula espinal, del cerebelo, del tronco encefálico o del cerebro, principalmente la mejor forma de identificarlo es a través de una evaluación de tipo sensitiva, es decir, a través de una evaluación de sensibilidad, nosotros podríamos llegar a conocer quizás dónde está el trastorno neurológico y principalmente si la patología tiene un origen o la serie de disfunciones tienen un origen en el sistema nervioso central, obviamente la forma en que lo vamos a reevaluar y la forma en cómo lo vamos a plantear el tratamiento va a ser muy distinta. Si es que el paciente tiene un trastorno en el sistema nervioso periférico, como podría ser el caso de quizá una compresión de tipo nerviosa, que ocurre en muchos casos, como en la ciática, en el síndrome piramidal, en el síndrome del túnel carpiano, en el síndrome del opérculo torácico, que es un síndrome que ocurre ahí con la compresión del plexo braquial debido a la contractura del esqueleno anterior y el medio. Obviamente ahí quizás podríamos hacer un abordaje más traumatológico o ortopédico en torno al plan de tratamiento que vamos a establecer. Entonces, yo le había dicho que el término como neurológico hoy no se vale porque al fin y al cabo se entiende de que lo vascular y lo nervioso van juntos. En la mayoría de los recorridos nerviosos de nervio de nuestro cuerpo, siempre al lado o paralelo a él va una arteria o va una vena. Entonces, es principalmente el concepto neurovascular que hoy en día se usa, da a entender de que cuando haya una afección en los vasos sanguíneos, arteria o vena, por ende debería también haber una alteración en la propagación de los impulsos nerviosos a través de los nervios de la extremidad superior o inferior. Es decir, cualquier efecto vascular podría traer un efecto en la raíz nerviosa que podría acarrear un problema en el transporte de potenciales de acción a través de los axones. Entonces, una examinación neurovascular es mucho más completa y está relacionada más con el área, con la mirada traumatológica, que solamente si fuera una valoración neurológica. Y principalmente lo que nosotros deberíamos evaluar en una valoración neurovascular son los reflejos, son los signos de tensión nerviosa, que se llama neurodinamia, que se utiliza mucho en verdad en la mirada del sistema nervioso periférico, la debilidad muscular, como de dónde viene la debilidad muscular, en qué segmento medular le corresponde esa debilidad muscular, en el caso, por ejemplo, que hubiese un grado 2, 1, 0 en la escala de Daniels, y por último, la sensibilidad cutánea, que es lo que vamos a ver principalmente el día de hoy. Entonces, reflejos, principalmente los más típicos, el del bíceps, el del tríceps, el del rotuliano, el gemelar, y que principalmente consiste en golpear con el martillo de reflejo la zona del tendón y ver la respuesta refleja, que es principalmente un movimiento articular en la articulación. Entonces, si yo evalúo el tendón del bíceps, estoy evaluando los segmentos medulares de C5 y C6. En el caso de que yo probara el tendón del tríceps, la evaluación del segmento medular sería en ese caso de C6, C7. Si yo golpeo con el martillo de reflejo en el tendón rotuliano, en ese caso estaríamos evaluando el segmento medular de L3 y L4, y en el caso de golpear el tendón gemelar o el tendón de Aquiles, la evaluación correspondería a los segmentos medulares de S1 de S1 y S2. Entonces la valoración de los reflejos corresponde a la siguiente: si no está el reflejo, si no está presente, se evalúa como cero o ausente, y que significa que hay una reflexia. Si está disminuido, se le coloca uno más, y eso significa hiporreflexia. Si está normal, se califica como 2 más, y si está aumentado, como 3 más, lo que vendría a ser un diagnóstico de hiperreflexia. Y en el caso de tener clonus, que es una respuesta exagerada, no es solamente la hiperreflexia, sino que es una respuesta totalmente exagerada después de generar el estímulo que es el golpe en el tendón, eso sería un clonus. En el caso de los signos... Permiso, disculpen.
Chiquillos, me esperan unos 10 minutos porque llegó una encomienda y ahí continúo la clase. Lo voy a dejar grabando, o sea, sigue continuación la grabación porque si lo paro va a ser dos videos y continúa el tiro que justo llegó un pedido que es de mi pareja y ella no está para poder recibirlo, así que me, me aguantan un pelín. Luego cerrar esto y esto. Qué bueno. Era de botellas reciclables, era para hacer ártesis y la ártesis le íbamos a hacer a través de las botellas, puro plástico reciclable. Pero ay, me proyecto, bueno, está bueno, está muy bueno. Yo dije el flujo de caja, que nos habían dado beneficio a Corfo de 7,5 millones, nosotros juntamos 2,5 millones, hay que comprar impresora en 3D, una máquina culia que te escanea el brazo para escanearte está la web. Y no se le gustó, nos felicitó, fuimos al primer grupo. Y no, bueno, a mí me gustaron el proyecto, ojalá se cumpliera, pero por el momento no es posible.
a nosotros nos hizo como 5 preguntas. Respondí el Mike, la Javi y yo, los 3. Y después dijo, no, sí estoy satisfecha con la weá. Después se nos cagó, pero igual la respondimos. Pero igual, qué chulo. No sé, la buena fome la otra. Ya, disculpen ahí, pero tenía que ir a... No había quien atendiera ahí a la persona. Ya, entonces lo que estaba comentando es que la otra forma de poder hacer una valoración neurológica es a través de un concepto de evaluación y tratamiento que se llama neurodinamia. De hecho, la neurodinamia es un curso de especialización de la kinesiología. La hace un australiano inventó este concepto y principalmente corresponde a evaluar la tensión de los nervios, evaluar si los nervios están tensos o no, a través de un cierto posicionamiento de las extremidades superiores e inferiores para conocer si están tensos esta estructura. Entonces, por ejemplo, un típico test de neurodinamia es el signo de la SECH, que sirve para poder evaluar cómo está el ciático. Entonces al paciente se le hace una flexión de cadera con rodilla extendida y obviamente si se manifiestan los síntomas de la ciática, que es las sensaciones de parestesia, en los distintos recorridos que tienen los segmentos medulares en la extremidad inferior, uno puede decir si el paciente tiene una hernia o el paciente quizás tiene una compresión nerviosa. Y en el caso de la extremidad superior, un ejemplo sería el signo del mediano, que es principalmente esta ABD frontal del hombro con una extensión de codo y de muñeca y que principalmente coloca en tensión el nervio mediano. Entonces, una persona que tiene un síndrome del túnel carpiano sería incapaz de lograr esta posición porque se le va a manifestar todos los síntomas de la patología. Y hay varias posiciones más. Yo hice el curso de neurodinamia con Michael Charlock, que se llama el autor, del libro y del concepto, y en verdad son muchas posiciones, muchas técnicas para poder evaluar la neurodinamia. Bueno, después por el otro lado podemos evaluar la debilidad muscular cuando estamos evaluando la fuerza y suceda de que uno de los movimientos corporales que evaluamos nos da graduación 2, 1 o 0 en la escala de Daniels. Nosotros podemos relacionarlo también con el segmento medular que podría estar afectado. Y en el caso, por ejemplo, de la flexión de cadera, la extensión de la rodilla, la dorsiflexión del tobillo, la extensión del hallux, la flexión del hallux y la flexión de rodilla, obviamente se relaciona con un músculo y ese músculo se va a relacionar principalmente con un segmento. Entonces, cuando no hay contracción, se evalúa como 0, igual que en la escala de Daniels, y el 1 y el 2 y el 3 serían como esbozos de una indicación quizás de alguna especie de contracción, pero sin movimiento articular. Y ayer habíamos quedado en esto, principalmente que es principalmente la evaluación de la sensibilidad, y la sensibilidad se puede evaluar de distintas formas. Se puede evaluar el tacto que es de protopático, el tacto que es epicrítico, el tacto que es termoceptivo, nociceptivo y propioceptivo, y principalmente las diferencias son obvias. El tacto protopático corresponde principalmente a un tacto de tipo grueso, de una mayor área de superficie. El epicrítico consiste principalmente en una área de contacto mucho menor, corresponde al tacto fino, y principalmente, bueno, el termoceptivo corresponde obviamente a la evaluación de las temperaturas corporales, el nociceptivo a la presencia de sensaciones dolorosas, y la propiocepción principalmente a través de pruebas de equilibrio, o en algunos casos también se puede utilizar hoy se me fue este instrumento que estaba al principio. Se puede utilizar el diapasón para también evaluar la propiocepción. Y la evaluación de estas sensibilidades cutáneas
se pueden hacer a través de los dermatomas, para poder entender cuál es el segmento medular que le corresponde, o también se pueden evaluar a través de los nervios cutáneos sensitivos. Distinto, porque cuando evaluamos a través de dermatoma, los dermatomas se relacionan con el segmento medular, y los nervios cutáneos sensitivos, que se relacionan obviamente con los nervios de la extremidad superior e inferior, son distintas áreas. Es decir, el mapeo de dermatomas es totalmente distinto al mapeo de los nervios cutáneos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde quedé? Entonces, ¿cuáles son los problemas de la evaluación sensitiva cutánea? Principalmente la latencia, es decir, que a veces las respuestas son más tarde de lo que uno espera, que a veces puede haber como, por ejemplo, el paciente no está sintiendo, pero él comenta que sí siente debido a que está viendo que lo estamos estimulando. De hecho, la mayoría de la evaluación es sensitiva para evitar ese sesgo de ganancia secundaria. Principalmente se le realiza con ojos cerrados. Obviamente después la expertise y la medición, porque no podemos medir cuánta sensibilidad tiene el paciente. Es la tiene o no la tiene, pero los grados no la podemos graduar. Y obviamente la falta de habilidad clínica también es uno de los problemas típicos en la evaluación de esto, que principalmente la falta de habilidad clínica genera que haya malas interpretaciones de los resultados. Entonces, un ejemplo sería una elevación con pierna extendida. Acá se está dando una valoración de una prueba positiva contralateral, porque, por ejemplo, ya yo estoy haciendo la prueba de la SECH y el paciente le aparece un dolor, pero no necesariamente el dolor es el dolor de la ciática, porque el dolor de la ciática, su característica es que es un dolor de tipo parestesia, es decir, esa sensación de hormigueo, de adormecimiento de la pierna. Pero claro, yo estoy haciendo la flexión de cadera en esa prueba de la SECH, y también puede ocurrir un dolor de cadera o sacroiliaca, pero no necesariamente por compresión nerviosa. Entonces, de alguna manera se puede generar un sesgo en la valoración de la SECH, porque principalmente no tengo un conocimiento tan exacto de la prueba y quizás de relaciones anatómicas. Entonces, por ejemplo, una forma de valorar de que cuando da una prueba positiva es si aumenta la sensación dolorosa de esa flexión de cadera con rodilla extendida cuando el paciente hace una flexión del cuello, porque si el problema es neural, si el problema es por compresión nerviosa, por tensión de la estructura neural, al hacer una flexión de cuello, los síntomas deberían aumentar más aún, y eso es una forma de diagnóstico diferencial de la SECH. Entonces, obviamente, la información que es aferente son un montón de estímulos provenientes del medio externo que son captados por distintos receptores en el cuerpo. Cada uno de estos receptores sirve para poder sentir cada una de esas sensaciones epicrítica, tacto grueso, propiocepción o información de tipo termoceptiva y nociceptiva, y ustedes deberían hacer la relación con los sensores. Ustedes ya saben, porque yo le hice neurofisiología y control motor, que cuando estamos evaluando la sensibilidad fina o la sensibilidad epicrítica, lo que estamos evaluando son principalmente los receptores que se llaman los corpúsculos de Meissner. Cuando evaluamos el tacto grueso o el protopático, estamos evaluando los corpúsculos de Merkel. Cuando estamos evaluando la temperatura, si son temperaturas altas, porque no existe el calor y el frío, sino que existen las temperaturas altas y bajas. Cuando estamos evaluando temperaturas altas, principalmente es Ruffini. Cuando evaluamos temperaturas bajas, corresponde al frío, a Krauss. Cuando estamos evaluando la información nociceptiva o dolorosa, estamos evaluando las terminaciones nerviosas libres. Y cuando evaluamos propiocepción, depende. Porque si evaluamos tendón, fuerzas, OTG, órgano tendinoso de Golgi. Cuando evaluamos cambio en la velocidad de contracción de un músculo, generando principalmente la evaluación del tono muscular, es el uso muscular. Y cuando evaluamos en las cápsulas y en los ligamentos de la articulación a través del diapasón, eso principalmente corresponde a los corpúsculos de Pacini. Y cada sensor se relaciona con una vía nerviosa distinta. Principalmente el tacto fino lo lleva la vía gracilis y cuneatus. En el caso del tacto grueso, con la termocepción y la nocicepción, la lleva la espinotalámica lateral. Y principalmente todo lo que es propiocepción inconsciente lo lleva la vía espinocerebelosa posterior y anterior, y en el caso de la propiocepción de tipo consciente, la lleva gracilis y cuneatus. Entonces, la exploración de esta sensibilidad, al fin y al cabo, es cómo se traducen las sensaciones, y hay que generar la diferencia entre lo que es sensación y percepción. Una cosa es sentir las cosas, y después otra cosa es cómo las percibimos. Entonces, nosotros deberíamos primero evaluar si la persona siente o no siente esas sensaciones de frío, de calor, de tacto grueso, de tacto fino y propioceptiva y nociceptiva, pero después ver cómo lo interpreta él, es decir,
le podemos pedir, por ejemplo, a un sujeto que tome un cuadrado, un triángulo o un círculo, que vea si lo siente al tocarlo y después si es capaz de identificarlo. Entonces, la evaluación de la percepción y de conocer la forma de un objeto termina un poco definiendo si el problema es del sistema nervioso periférico o si es del sistema nervioso central. Principalmente una persona con trastorno del sistema nervioso central va a sentir el objeto, pero va a ser incapaz de reconocer su forma. Entonces, la exploración de la sensibilidad, cómo se organiza la sensibilidad en el cuerpo humano, se llama somestesia, y principalmente cumple dos funciones. La primera función es una función de protección, y principalmente de avisos de cambio en el mundo externo para poder generar una respuesta de protección principalmente a ese estímulo. Entonces, por ejemplo, en el caso del dolor, la temperatura, el tacto grueso, contribuyen principalmente a la integridad física y al mantenimiento de la homeostasis porque a través de la sensibilidad nosotros somos capaces de responder. Entonces, si estamos tocando algo que es muy caliente, lo vamos a dejar de tocar, o si algo nos duele, lo vamos a intentar de alejar del dolor, y un poco lo que corresponde principalmente a las vías reflejas de protección que hay. Entonces, todo eso, que es principalmente de tipo involuntario, que es una conducción lenta, clase 3, la velocidad de conducción del impulso nervioso de estas vías son, de estas sensaciones principalmente son de velocidad, de velocidad menor, y por lo tanto principalmente el sistema que controla todo esto es el sistema extralemniscal, es decir, todo lo que es involuntario. En tanto, la función principalmente de generar la integración de la información sensitiva para poder saber cómo está posicionado mi cuerpo en el espacio, obviamente para poder reconocer el espacio, reconocerme a mí mismo y poder moverme, eso principalmente lo va a hacer a través de vías de tacto fino, epicrítico y propioceptivas conscientes. En este caso, la principal vía que lleva la información es gracilis y cuñatus. De hecho, va a llegar ahí. La vía gracilis y cuñatus. Y principalmente estas vías gracilis y cuñatus corresponden al sistema meniscal, que está conformado por estas dos vías. Entonces, la sensibilidad propioceptiva, que es principalmente la que nos importa a nosotros desde el punto de vista traumatológico y ortopédico, se diferencia, es decir, hay distintas formas de evaluar la propiocepción en la sensibilidad de un paciente. Entonces, un kinesiólogo que está un poco dedicado a la neurología debería saber evaluar estas distintas diferencias sensoriales propioceptivas y poder en el fondo establecer diferencias, porque la propiocepción no solamente es, la propiocepción es un concepto, pero hay varios tipos de tacto de tipo propioceptivo. Entonces, el tacto propioceptivo lo podríamos dividir en sinestesia, palestesia, varestesia, varognosia y ecterognosia. ¿Qué corresponde a cada uno? Bueno, la sinestesia es la información de posición del cuerpo en el espacio y del movimiento, también se llama artrocinética, es decir, es la capacidad del individuo de poder darse cuenta de que se está moviendo. Entonces, por ejemplo, a través del movimiento pasivo, ustedes podrían perfectamente evaluar la sinestesia preguntándole al paciente si siente que lo mueve. Bueno, en el caso de la palestesia, principalmente es una sensación de tipo vibratoria, esa se realiza a través del uso del diapasón, y es la capacidad que tiene el cuerpo de poder percibir estas vibraciones, y que es de mucho uso para saber si un paciente, por ejemplo, tiene una buena propiocepción en los ligamentos o en las cápsulas. Luego está la varestesia, que es la capacidad de poder reconocer presión sobre el propio cuerpo, y es presión principalmente a través de cargas que podemos ejecutar en el paciente. Luego está la varognosia, que corresponde a la capacidad de poder reconocer el peso del objeto y poder un poco conocer la consistencia de ello. Es decir, yo, por ejemplo, coloco dos objetos con distinto peso y que el paciente sea capaz de reconocer cuál es más pesado, cuál es menos pesado, y quizás la forma o la consistencia que tiene. Si un objeto es como, por ejemplo, gelatinoso o el otro es denso. Y lo último es la ecterognosia, que es la capacidad de poder reconocer forma, tamaño y peso del objeto. Y es como les decía recién, un paciente puede perfectamente tocar un objeto, pero después reconocer si es una llave, una moneda de 100 pesos, de 500 pesos, de 10 pesos, o diferenciar, por ejemplo, figuras geométricas a través del tacto. Eso es lo que se le llama ecterognosia. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta cuando queremos evaluar la exploración sensitiva? Bueno, uno, que el paciente tiene que estar consciente y debe ser colaborador, porque nosotros le tenemos que preguntar si siente y si es capaz de reconocer las cosas que le estamos solicitando a través de esa evaluación propioceptiva. Entonces hay que explicarle lo que vamos a explorar y obviamente él me tiene que dar una respuesta. Principalmente el paciente, cuando se hace una evaluación sensitiva, en todos los aspectos, tanto de aspecto estereoceptivo como propioceptivo, se le pide al paciente que cierre los ojos. Se pueden realizar pruebas falsas y pruebas verdaderas para un poco corroborar de que el paciente cómo lo está haciendo. Por ejemplo, una prueba falsa sería
Ya, yo lo pincho con una aguja y le digo, ¿cuántas agujas te pinché? Una, me dice él. Y después lo pincho con dos, lo pincho con tres, después vuelvo a la una, después hago tres, después hago dos, y un poco voy creando distintas variabilidades de estímulo para poder saber si el paciente me está respondiendo de manera correcta o él está inventando y me está creando una falsa prueba o un falso resultado. Lo otro es llevar a cabo, ojalá llevar una evaluación a cabo sencilla, que sea comparativa entre el lado izquierdo y derecho, que sea metódica, es decir, si vamos a estar evaluando la sensibilidad del hombro, ojalá que partamos de proximal a distal y que en la medida que evaluamos el hombro del lado derecho, evaluamos inmediatamente el hombro del lado izquierdo y así sin cansar mucho al paciente y haciéndolo de manera ordenada. Y lo último es principalmente generar un registro de los datos que obtengamos, de los resultados que obtengamos. Entonces, la manera más simple de poder evaluar la sensibilidad es a través de los dermatomas. Entonces, los dermatomas corresponden a una área cutánea de la piel que está inervada por una sola raíz nerviosa, es decir, es la representación de la piel que controla un segmento medular o una raíz posterior de un segmento medular. De hecho, es el punto donde hay mayor sensibilidad de esse segmento medular y se llama punto clave. Entonces, los dermatomas, como ustedes ven, saben, están en un esquema, están mapeados. Principalmente desde en lo que es tronco hasta la pelvis, se maneja a través de tramos, de transversalidad, de planos paralelos, y principalmente ahí se sabe de que, por ejemplo, a la altura del pezón, eso corresponde al segmento medular de T4, o a la raíz posterior de T4, y en el caso de la altura del ombligo corresponde a T10, la ingle corresponde a L1, y obviamente en el caso de la extremidad superior e inferior cambia porque hay un tema rotacional en el desarrollo de la extremidad superior e inferior que hace cambiar un poco esta transversalidad que hay en el tronco. Pero principalmente, bueno, en el caso de la pierna, todo lo que es medial del muslo es el L2, L3, todo lo que es anterior del muslo, proximal L2, medio L3, más distal L4, por la cara lateral del muslo va todo lo que corresponde a L5, por atrás de la pierna, en el muslo por posterior, los laterales S1, los mediales S2, SS1 y S2 se continúa a nivel de los gemelos, el gemelo lateral es S1, el gemelo medial es S2, el territorio me hablo, y en el caso de la pierna, todo lo que es lateral es S1, lo al medio de la pierna es L5, y todo lo medial de la pierna principalmente L4. Y en el caso de las extremidades superiores, principalmente lo más importante es aprenderse los dedos. Dedo pulgar es C6, dedo índice y dedo medio es C7, y dedo anular y meñique, tanto por anterior como posterior, corresponde a C8. Entonces acá hay una tabla de exploración física de los dermatomas, la fecha, la nota que le vamos a colocar y obviamente un poco cómo palpamos los dermatomas y un punto clave donde está ubicado el asunto. Por ejemplo, yo le decía, T10 está a la altura del ombligo, bueno, el ombligo está a la altura de D10. Por ejemplo, el cuarto espacio intercostal, que es la línea intermamilar, la línea del pezón, principalmente a la altura de T4. Y ahí sí hay varios tips para poder un poco acordarse de la evaluación de los dermatomas. Bueno, para poder evaluar los dermatomas y poder hacer esta evaluación de la sensibilidad necesitamos un martillo de reflejo. Principalmente el martillo que se utiliza es el martillo reflejo de Bach, que tiene la característica que además de poder golpear un tendón para generar los reflejos osteotendinosos, tienen unas agujas y un pincel en los extremos del martillo y obviamente eso va a permitir la evaluación de la sensibilidad más específica, termoceptiva o nociceptiva o epicrítica, como era el caso que había comentado. Entonces, la puntuación es la que está ahí escrita y que está acá con mucho más grande. Entonces, si el paciente no tiene sensibilidad, significa 0. Si el paciente tiene la sensibilidad disminuida o alterada, 1. Si la sensibilidad está normal, es 2. Y si la sensibilidad no es examinable, sería no examinable con una N y una E. Y en el caso, bueno, de la sensibilidad profunda, corresponden a los mismos conceptos que estaban asociados con la propiocepción profunda, sinestesia, palestesia, varestesia, varognosia, heterognosia, pero además aparece otra última que es la grafoestesia. La grafoestesia es la capacidad que tiene el paciente para poder reconocer marcas que le podemos dejar en la piel a través de un lápiz o de un pincel, es decir, yo tomo al paciente, le estamos evaluando la sensibilidad y, por ejemplo, yo le pido que esté con los ojos cerrados, le pido al paciente, no sé, le escribo una letra A o un 1 o le hago un 0 o le hago una X, cualquier marca que le podamos escribir en la piel y la capacidad que tiene el paciente de poder reconocerlo. Entonces, obviamente, estamos evaluando percepciones, un nivel superior, porque el paciente, además de sentir, debe ser capaz de reconocer la figura que le estamos escribiendo en la piel.
Bueno, el último, ya un poco, el último ítem de la evaluación kinésica de extremidades desde un punto de vista ortopédico, traumatológico, basado en la terapia manual, son las pruebas clínicas. Y en verdad las pruebas clínicas, más que nada, son la corroboración de aquel diagnóstico que yo ya tengo pensado que tiene el paciente a través de los ítems anteriores. ¿Por qué las pruebas clínicas están al final? Principalmente están al final porque lo único que van a llegar a hacer es corroborar aquello que yo ya tengo un poco enmarcado en base a los ítems anteriores. Entonces, principalmente, bueno, la ortopedia ha experimentado muchos cambios en relación principalmente en torno a lo que son las pruebas clínicas. ¿Por qué? Porque hoy las pruebas clínicas no se utilizan. De hecho, los traumatólogos, los médicos y los kines han dejado las pruebas de clínicas de lado porque principalmente el aumento o el desarrollo tecnológico en torno a lo que es la imagen, en torno a lo que es la ecografía, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la misma eco, la radiografía, ha generado de que muchos profesionales de la salud se basan solamente en lo que sale en la imagen como diagnóstico médico, como diagnóstico kinésico del paciente, y no realizamos pruebas clínicas para poder corroborar si realmente lo que sale en la imagen es lo que realmente tiene el paciente. Entonces, yo por un lado lo veo como súper bueno, porque ya, ok, los médicos no están haciendo pruebas clínicas, están usando resonancia magnética para llegar a los diagnósticos, que de hecho en la clase yo voy a comentar que es totalmente erróneo, porque no necesariamente los dolores provienen de una estructura que está dañada, los dolores son multifactoriales, como lo habíamos visto en la parte de la valoración del dolor. Un dolor puede tener muchos componentes, desde emocional, físico, muscular, ligamentoso, óseo, y no necesariamente donde está la lesión. Entonces, claro, aquellos médicos o aquellos kinesiólogos que no hacen prueba clínica, ya, está mal desde el punto de vista de la profesión, pero claro, si usted realiza pruebas clínicas, yo lo he visto de que el paciente valora mucho que uno le realiza pruebas clínicas porque al final se siente que realmente están intentando determinar cuál es su problema, cuál es la queja o la causa del problema que lo tiene con una sintomatología principalmente de tipo dolorosa. Entonces, cada especialidad médica posee sus propios médicos de exploración y en el caso de la ortopedia es de gran importancia conocer la exploración de las articulaciones, del tronco y de las extremidades en torno a la utilización de estas pruebas clínicas. Entonces, existe una gran cantidad de métodos estandarizados llamados pruebas clínicas que pueden valorar el trastorno funcional del sistema musculoesquelético, pero lo más importante de establecer es que la prueba clínica que usted va a utilizar ojalá tenga una alta sensibilidad y tenga una buena sensibilidad. Principalmente que una prueba clínica tenga una buena sensibilidad, una alta sensibilidad que es por sobre el 90%, significa que es muy buena para poder descartar alguna alteración en particular. Y en el caso de la especificidad alta de una prueba clínica, sirve para poder detectar la alteración. Entonces, si yo tengo una prueba clínica que tiene 90% de especificidad, pero tiene 10% de sensibilidad, significa que es muy buena para detectar la patología, para diagnosticarla, pero no es muy buena prueba clínica para poder descartar otra patología. Entonces, en tanto, si yo tengo una prueba clínica que tiene una alta sensibilidad, pero tiene una baja especificidad, significa que es muy bueno para poder descartar una patología, pero no es muy buena para detectarla. Entonces, por ejemplo, las pruebas de cajón anterior y posterior que sirven para evaluar la esguince o la rotura completa o parcial de los ligamentos cruzados anteriores son pruebas que tienen una alta sensibilidad y a la vez tienen una alta especificidad. Es decir, si el paciente tiene la prueba positiva, es obvio que hay un daño del ligamento cruzado anterior y posterior, eventualmente, y además, como tienen una alta especificidad, me permite poder descartarle. Es decir, si la prueba da negativa, yo sé que no es cruzado anterior y posterior, y principalmente puedo pensar en otra patología, y obviamente tendré que hacer otra prueba clínica. Entonces, hoy en día se utiliza mucho estos conceptos de sensibilidad y especificidad, porque al final y al cabo, antes a nosotros como kines nos enseñaban un montón de pruebas clínicas, pero muchas de las pruebas clínicas hoy en día tienen una baja sensibilidad y una baja especificidad, entonces no sirven para lo que deberían servir. En tanto, hoy en día el criterio es enseñar solamente pruebas clínicas con una alta sensibilidad o una alta especificidad para que lo que vayan a utilizar como prueba clínica permita poder llegar a un diagnóstico mucho más certero. Entonces, vuelvo a repetir, la sensibilidad es para descartar la alteración y en el caso de la especificidad es para detectar la alteración. Por ejemplo, las pruebas de cajón anterior y posterior de la rodilla tienen una alta especificidad porque detecta, si la prueba da positiva, detecta de que si la prueba da positiva,
realmente el ligamento cruzado anterior y posterior está alterado. Y tiene una buena sensibilidad porque si la prueba da negativa, yo entiendo de que es otra la patología que tiene el paciente. No es el ligamento cruzado anterior y posterior. Entonces, es de real importancia para un clínico conocer pruebas clínicas acorde a la evaluación y de esta manera poder, en el fondo, corroborar aquella información o diagnóstico kinésico que yo vengo creando a través de todos estos ítems de la evaluación. Y por esto, la habilidad de un terapeuta para poder desarrollar una evaluación de manera eficaz y eficiente y poder llegar a un diagnóstico concreto y genuino de lo que le está pasando al paciente y así poder crear un plan de tratamiento claro, y a través de la prueba clínica. Es decir, la prueba clínica es el último eslabón de esta evaluación kinésica que va a permitir poder corroborar si mi diagnóstico que yo estoy pensando del paciente es correcto o erróneo en base principalmente a pruebas clínicas que tengan una alta sensibilidad y una alta especificidad. Entonces, la mayoría de los test ortopédicos que forman parte de la evaluación kinésica, nosotros lo llamamos pruebas clínicas. Es muy habitual encontrar una gran variedad de pruebas clínicas para múltiples patologías, pero por el otro lado, los tests pueden tener una baja, una moderada y una alta calidad de especificidad y sensibilidad, y por lo tanto, en verdad, nosotros deberíamos optar por aprender y enseñar solamente tests que tengan una alta valoración en esos dos aspectos. Eso sí, claro, hay algunas pruebas clínicas que son muy buenas para detectar, pero son malas para descartar y viceversa. Entonces, está comprobado, ¿y por qué es importante el tema de que las pruebas clínicas estén al final? Porque está comprobado que los terapeutas, los kinesiólogos, cuando evalúan el hombro y aplican una batería, por ejemplo, de 12 test y el número 11 dio positivo, el kinesiólogo dice, no, esto es la patología que tiene el paciente. Es decir, habitualmente nos llega un paciente con un problema, por ejemplo, en el hombro, usamos una batería de test y el test que da positivo, eso es lo que tiene el paciente. Y dejamos de evaluar los otros test que quizás podrían servir para diagnosticar la patología, para poder descartarla. Entonces, nosotros al fin y al cabo usamos, habitualmente el kinesiólogo utiliza atajos cognitivos, es decir, es demasiado frecuente que el kinesiólogo en el actuar clínico hace atajos cognitivos. No evaluamos, llegamos a diagnósticos, o evaluamos, conseguimos una prueba positiva que dio positiva y decimos, esto es lo que tiene el paciente, pero no se trata de eso, en verdad se trata de realizar toda la gama de test, toda la gama de evaluación para poder llegar al diagnóstico más genuino que podamos tener. Y hoy en día, principalmente, creo que el alumno de Kines se equivoca porque le da mucho más énfasis al tratamiento que a la evaluación, siendo que el tratamiento, obviamente hay una técnica detrás, pero si tú no haces una buena evaluación, obviamente después el tratamiento sobre las disfunciones también va a estar alterado o incorrecto. Entonces, a través de la realización de las pruebas clínicas, junto con la información que yo conseguí anteriormente, a través de la anamnesis, historia y los otros ítems de la evaluación, yo voy a hacer algo que se llama razonamiento clínico. El razonamiento clínico es la recopilación de información y la asociación de posibles hipótesis que yo tengo planteada en base a la evaluación clínica del paciente. Es decir, al fin y al cabo, el razonamiento clínico es ir confirmando, rechazando las distintas hipótesis que yo tengo de la alteración del paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede llegar un paciente con un tobillo totalmente inflamado, con un edema, y usted puede decir, oye, esto es un esguince, o esto es una fractura. Obviamente el tratamiento va a ser distinto, pero al fin y al cabo, claro, si usted siempre vio esguince de tobillo, va a creer que es un esguince de tobillo, y en ese caso sería un sesgo cognitivo, o un atajo cognitivo, pero en verdad nosotros debemos ser capaces de diagnosticar y además de descartar. Entonces, por eso que la importancia de tener pruebas clínicas y ese cuestionamiento de lo que yo estoy viendo en el paciente, de lo que yo obtuve, de lo que me está dando la prueba clínica, eso es lo que llamamos razonamiento clínico. Entonces, acá hay un ejemplo. Un paciente relata que se cae y se dobla el pie por mecanismo de hiperinversión del pie, y lo primero que se le va a venir a la cabeza a usted es decir, este paciente tiene un esguince de tobillo por la mecánica. Pero, ¿y usted revisó los ligamentos? ¿Usted hizo pruebas de bostezo? ¿Usted hizo alguna prueba de cajón? Porque en tobillo también hay un cajón anterior y posterior para evaluar si realmente el tobillo está esguinzado. Hizo una prueba de sensibilidad propioceptiva, por lo menos con el diapasón, para ver si era una fractura. Entonces, el problema nace en que si yo realizo solamente pruebas para evaluar lo evidente, ¿no? Yo no solamente tengo que evaluar y pensar en lo evidente, sino que tengo que pensar también en la alternativa para descartarla y obviamente así lo evidente darle una confirmación o una aprobación. Entonces lo que se debe hacer son test para confirmar y otros test para descartar la hipótesis que yo pienso. Esa es la forma correcta de hacerlo.
y la mayoría del actuar de los terapeutas solamente realizamos test de confirmación y nos dejamos de lado todo lo que son para descartar. Entonces el razonamiento clínico al fin y al cabo es un proceso. Entonces parte principalmente con la recolección de información, la interpretación, discriminación, relaciones que tengo de esa información. Luego hago una identificación de los problemas, principalmente las disfunciones, establezco metas, principalmente en el tratamiento, genero las acciones que tienen que ver con el tratamiento, hacer ejercicio, colocar el TENS, etc. Luego evalúo cuáles son los resultados de ese tratamiento, de esa acción que tomé, reflexiono de ese proceso y obviamente después cuando tenga que ver un paciente con las mismas características, este círculo de razonamiento clínico yo lo tengo avanzado, lo tengo incorporado a mi persona y por lo tanto la segunda persona que va a llegar con la misma patología se me va a hacer mucho más fácil poder establecer el diagnóstico y también optar por acciones mucho más eficientes en el tratamiento con el paciente. Entonces, hoy en día existe algo llamado la práctica basada en la evidencia, que es principalmente el uso consciente, explícito y juicioso de la mayor evidencia posible para poder tomar una decisión en torno a la evaluación y el tratamiento del paciente. Es decir, de hecho, todo lo que yo le he comentado acá tiene una evidencia. El libro tiene las pruebas de fuerza muscular tienen una evidencia en el libro, la mayoría de la información por eso que está también está referenciada, para que ustedes sepan que yo no lo inventé, sino que está sacado de un libro, de un texto. Y esta práctica de la basada en la evidencia también es un concepto que hoy en día se habla mucho, porque al fin y al cabo lo que evaluamos y lo que tratamos, ojalá no solamente sea de la experiencia, sino que son los que digan las publicaciones científicas. Entonces, la práctica basada en la evidencia debe ser consciente, explícita, juiciosa y tiene que siempre ir mejorando a la medida que vamos continuando en el día a día. Principalmente es consciente porque se siente, se piensa, se quiere y se obra en base al conocimiento que uno tiene. Uno no actúa por actuar, uno actúa porque ahí sabe lo que debe hacer. El kinesiólogo se define porque sabe lo que debe hacer. Es explícito porque es de forma clara y determinante en base a una cosa. Es juiciosa porque al fin y al cabo procede con madurez y cordura, no es algo a lo loco y no es algo a lo loco y a lo tonto. Y obviamente siempre es mejor porque siempre la realización de manera secundaria o repetitiva de este acto obviamente va a mejorar la calidad de lo que estamos haciendo. Entonces esta práctica basada en la evidencia tiene dos conceptos que son la evidencia, que al fin y al cabo es la certeza clara, manifiesta, genuina, de que lo que estamos evaluando y lo que estamos tratando es lo que va a sanar y va a llegar al diagnóstico del paciente. Y principalmente todo lo que es la práctica basada en la evidencia se relaciona a las pruebas clínicas, a la elección correcta de pruebas clínicas para poder hacer un buen diagnóstico a través de descartar la patología o de diagnosticarla. Entonces nosotros en verdad tenemos mucho sesgo, mucho sesgo, porque al fin y al cabo, claro, si somos prejuiciosos en verdad con el paciente, en vez de evaluarlo en blanco, lo evaluamos ya con un prejuicio, porque es parte de nuestra profesión, es inherente a la profesión nosotros nuestro prejuicio, es decir, el paciente, por ejemplo, si usted ve puro el 15 de tobillo, lo más probable es que si le llega otro problema de tobillo, usted va a pensar que es el 15 de tobillo, o por ejemplo, no sé, si usted hizo el último curso de masaje miofacial y el profe dijo que el psoas escapular era el músculo con más problemas en la rotación interna, todos los problemas de rotación interna usted lo va a pensar que es el psoas escapular. Pero sí, puede ser que sí, pero no necesariamente en la condición de todas las personas que lo visiten. Entonces, hay que evitar el sesgo, hay que desprendernos de ese sesgo, y principalmente hay que desprendernos de estos prejuicios o de este conocimiento posicionado antes de evaluar al paciente. Entonces, aquellos que ignoran el valor de los test están destinados al fracaso diagnóstico y por lo tanto van a tener tratamientos incorrectos porque están basados en supuestos falsos. Y es un poco lo que decía este autor llamado Hegedus, que era un autor principalmente que hablaba un profe ahí, que yo tuve un taller ahí de razonamiento clínico en 2017. Entonces, una cosa que es interesante es que se hicieron unos estudios sobre los factores psicológicos asociados al plan de tratamiento de fisioterapia en pacientes que tenían dolor de hombro. Entonces, se hizo un estudio sobre gente que tenía dolor de hombro, de tipo músculo-esquelético, y el objetivo del estudio era identificar cuál de la base del paciente y características clínicas se asociaban a un mejor resultado, es decir,
¿Qué cosa hacía que la terapia fuera con mayor resultado en aquellos pacientes que tenían dolor de hombro? Entonces, para evaluarlo, principalmente se hizo un cuestionario llamado el cuestionario de SPADI, que es un cuestionario de dolor de hombro e índice de discapacidad, y además un cuestionario rápido de brazo, hombro y mano, para poder saber en el fondo qué condiciones son las que hacían que el paciente se mejorara de mejor manera. Y los resultados decían que, un dolor de SPADI negativo significaba que el paciente tenía menos dolor y menos incapacidad, y principalmente la eficacia del tratamiento estaba de la mano con la eficacia sobre el dolor. Es decir, un paciente, un kinesiólogo que tuviera un manejo correcto sobre el dolor, iba a tener pacientes que iban a tener una valoración mucho más negativa, de menos dolor y de menos incapacidad en este cuestionario que es SPADI. Es decir, si algo le podría decir este estudio, es que principalmente usted debería llenarse de herramientas antiálgicas o herramientas para aliviar el dolor, porque si usted maneja el dolor bien y tiene herramientas para manejarlo de manera correcta, usted tiene un buen uso del TENS, usted tiene un buen uso del masaje, de la elongación, de herramientas que sirvan para disminuir el dolor. Eso es lo fundamental principalmente para que un paciente diga, sí, este kinesiólogo es bueno y me sanó antes o me generó una mejoría en el hombro. Y lo otro, bueno, la otra conclusión es que al fin y al cabo los factores psicológicos se asociaron consistentemente con el resultado evaluado por el paciente, mientras que los hallazgos de los exámenes clínicos no se relacionaban por completo. Es decir, si usted tiene un buen manejo del dolor en el paciente se siente bien, tiene obviamente un nivel de incapacidad menor, pero eso no se relaciona con que la estructura realmente se haya sanado. Y eso es bien interesante porque principalmente en el concepto que viene, en el ítem que viene, que es el de imagenología, el año antepasado se hizo un estudio, se llevaron a 1000 chinos a un resonador magnético, lo colocaron en el resonador magnético y de los 1000 chinos se dieron cuenta que 700 chinos tenían discopatías, hernias, pero todos eran asintomáticos, todos no tenían dolor. Entonces, eso lleva a la idea de entender de que un daño en la estructura a través de una imagen no se relaciona directamente con la causa del dolor, porque metieron a 1000 chinos a un resonador magnético, sanos, sin dolor, sin nada, jóvenes entre 30 a 60 años, obviamente el grupo mayor de 30 años, lo colocaron en el resonador magnético y un 70% de los chinos tenía una patología en la columna vertebral, pero no les dolía nada. Entonces, muchas de las imágenes que dan un rasgo de daño no necesariamente se relacionan o correlacionan con el dolor del paciente. ¿Por qué? Porque el dolor al fin y al cabo es multifactorial. De hecho, tú puedes tener un dolor aumentado solamente por el hecho de que estás deprimido porque no puedes ir a jugar a la pelota debido a que tienes un esguince de tobillo. Entonces, es importante, esto que estoy comentando porque al fin y al cabo a veces nosotros nos fiamos mucho de la imagenología para conocer el diagnóstico del paciente y por eso la terapia manual y la ortopedia y la traumatología plantea que la evaluación de una imagen debería ser al final de todo. Es decir, yo corroboré con las pruebas clínicas lo que yo pienso de hipótesis y después tomo la imagen y veo si realmente está ese daño que yo obtuve a través de la evaluación kinésica. ¿Qué deberíamos ver en una imagen? Bueno, principalmente nosotros no somos radiólogos, no somos médicos especialistas en imagen, pero el terapeuta físico lo que debería buscar es principalmente cómo están los espacios articulares, están aumentados o disminuidos, cómo está la densidad ósea en la zona donde está obviamente la razón de consulta del paciente, cómo está la calcificación de las partes blandas, de tendones principalmente, y cómo está el rango y la secuencia del movimiento. ¿Por qué rango y secuencia de movimiento? Porque en una radiografía yo puedo ver cuál es el rango máximo o mínimo que tiene una articulación, siempre y cuando le pida radiografía de tipo dinámica al sujeto. Entonces este es el estudio que le comentaba recién, 1211 chinos asintomáticos fueron evaluados a través de una imagen, de una resonancia magnética de columna cervical, para ver cuáles de ellos tenían daños estructurales, eran asintomáticos, no tenían ningún dolor. Y lo que dio es que principalmente, una proporción importante de aquellos tenían patologías en el cuello o en la columna cervical, pero no tenían dolor, ellos no eran asintomáticos. Entonces, de hecho acá, ahí lo pueden leer, está todo el estudio completo. Pero principalmente, claro, no sé, por ejemplo, la gente de 70 años que fue evaluada, casi todos tenían degeneración de disco, pérdida del disco, protrusión, fisura anular, degeneración de la faceta, espondilolistesis,
pero ninguna era sintomática. Ninguno tenía síntomas de esos trastornos estructurales. Es como, yo un poco lo asocio a algo que le pasa mucho a la gente que tiene cáncer. La gente que tiene cáncer se enferma cuando sabe que tiene cáncer, pero antes de ser diagnosticado como cáncer, ellos no tenían síntomas. Porque al fin y al cabo, lo psicológico y lo emocional tiene mucho que ver con la condición de salud. Si usted tiene una disposición de ser feliz, de estar alegre, de estar tranquilo, no vive la vida estresada o la vida así como a full, como con el ritmo alto de vida, no duerme, no descansa, no come usted, porque usted pasa todo el día acelerado, obviamente el cuerpo humano en algún punto va a detonar algo. Pero es importante principalmente este estudio que hicieron los japoneses, yo no sé si son japoneses o chinos, son japoneses. Porque al fin y al cabo estableció que las imágenes, los daños que se ven en la imagen, no necesariamente son daños que se correlacionan con los síntomas del paciente. Y ahí un poco, y es un estudio importante, un resonador magnético, 1200 personas, distintos grupos de edad, entonces obviamente los resultados son significativos. Bueno, ya lo último de la presentación, principalmente lo que corresponde al resumen de hallazgo, ya, yo tengo toda la información de todos los ítems, evaluación postural, anamnesis, evaluación de movimiento activo, pasivo, fuerza muscular, tensión muscular selectiva, evalué todo, tengo toda la información, y yo tengo que hacer un resumen de todos los hallazgos. Entonces, en esta etapa, principalmente el resumen de hallazgo, yo tengo todo anotado y hago un resumen de todo lo que tengo anotado, de todos aquellos hallazgos o disfunciones que fueron encontradas en el paciente, y obviamente voy a darle más énfasis a aquellas disfunciones como en un tono de jerarquía. Siempre el dolor va a estar en la jerarquía más alta, pero a veces el dolor no es el más alto, a veces es la hipomovilidad o la falta de estabilidad la que genera el dolor, y por lo tanto el dolor no pasa a ser el punto más importante o la disfunción más importante o el hallazgo más importante del paciente, y al fin y al cabo lo que hacemos en este resumen de hallazgo es darle un orden jerárquico a las disfunciones para también establecer en el plan de tratamiento qué es lo que le voy a dar más importancia y qué es lo que voy a ver más de forma quizás más paralela o como acompañándolo. ¿Cuál es el problema del paciente? ¿Es el dolor o la hipomovilidad? Entonces, claro, yo ahí, en base a la información que recopilo, si es el dolor, obviamente voy a tratar más el dolor, si es la hipomovilidad, voy a tratar más la hipomovilidad. Entonces, la lista en verdad puede ser larga en el resumen de hallazgo, y la decisión entre lo que es relevante y lo que es no, en verdad, obviamente lo va a conseguir usted a través de la experiencia y a través del tutor que va a tener principalmente en el internado. Cuando ustedes se vayan internado van a tener un tutor, y ese tutor lo va a ir guiando un poco en esa recopilación de hallazgos que usted va a conseguir del paciente. Ya, y si no tiene un tutor, obviamente va a depender de la experiencia de uno, pero la experiencia de uno siempre va a tener un sesgo porque está metido con este tema de los atajos cognitivos que le comentaba anteriormente. Entonces, se debe recordar que el terapeuta físico no diagnostica enfermedades, sino que diagnostica disfunciones, y a través de ese diagnóstico de disfunciones va a plantear los objetivos terapéuticos que van a ser generales, específicos y operacionales. Entonces, por ejemplo, un resumen de hallazgo. Me llega un paciente que está diagnosticado de una tendinitis de supraespinoso, que es el diagnóstico médico. Entonces, valoración de la terapia, como por ítem. Bueno, tiene un control bajo del dolor, posturalmente tiene una anteproyección de cabeza, en la evaluación de rango activo tiene una flexión anterior de cráneo limitada, tiene una primera costilla que está elevada, tiene un arco doloroso, tiene un deslizamiento inferior de la clínica numeral restringido, valoración de movimiento pasivo, tiene una restricción torácica alta, tiene un supraespinoso fuerte pero que está doloroso, y tiene unos rotadores externos que son débiles. Entonces esto sería un resumen de hallazgo de ese diagnóstico médico. Plan de tratamiento de ese mismo resumen de hallazgo anterior. Entonces, cada una de las disfunciones que yo encontré tiene un objetivo específico y operacional que yo le puedo realizar. Por ejemplo, control bajo del dolor, como al paciente le duele mucho este tendinitis del supraespinoso, hay que generar una modificación conductual, hay que enseñarle al paciente a poder soportar el dolor, y eso principalmente se consigue a través de ejercicio terapéutico. Ya, la anteproyección de la cabeza la voy a conseguir a través de una instrucción postural, de una reeducación postural. Que la flexión anterior del cráneo esté limitado, bueno, para poder mejorar eso, la forma en que lo voy a tener que hacer es a través de una manipulación subcraneal. La primera costilla elevada también a través de una manipulación. Por ejemplo, el caso de un arco doloroso, es decir, cada vez que el tipo mueve el brazo le duele el hombro,
Eso principalmente quizás podría ser, no sé, un uso de un tape neuromuscular. Y así, un tratamiento para cada uno de los hallazgos que yo observé. Por eso que la lista puede ser muy larga y al fin y al cabo uno tiene, en el hospital uno tiene 10, unos 15, 20 minutos, 30 minutos para tratar a un paciente y por lo tanto la lista de hallazgos va a ser alta, pero el tratamiento no puede ser tan extenso. Yo me tengo que fijar en los aspectos más relevantes de la patología del sujeto. Bueno, y lo último es la explicación y el pronóstico. Los pacientes van a querer saber cuándo se van a sanar, si se van a sanar, si van a volver a caminar, si van a volver a jugar a la pelota, en cuánto tiempo, cómo, si van a volver 100%, van a tener que empezar a volver a entrenar, etc. El paciente quiere saber qué le va a pasar después de la patología, y eso es lo que corresponde a la explicación y pronóstico. Entonces, los pacientes quieren saber si se les puede ayudar y cuánto tiempo van a demorar en recuperarse. Son preguntas que son frecuentes y que a veces son difíciles de responder en base a las personalidades que pueden tener los pacientes, y especialmente para alguien que es novicio en la atención con personas o en el trato con personas, obviamente se les puede ser difícil. Pero los factores a considerar son los siguientes. Uno, es que el paciente siempre reacciona a lo que uno dice, entonces hay que tener cuidado con las palabras que vamos a utilizar. Ojalá ser lo más simple posible y lo menos técnico posible y lo más genuino posible en esa información. Obviamente va a depender de la experiencia personal. Dos pacientes con el mismo diagnóstico pueden tener un pronóstico distinto porque, por ejemplo, uno es sedentario y el otro es activo. Entonces, el que es activo va a tener una mejor relación con el ejercicio terapéutico que el que tiene obesidad o sedentarismo. Va a depender también de la habilidad del paciente para poder entender. Obviamente, una persona con rasgos cognitivos bajos o una persona de un nivel sociocultural bajo, que no, por ejemplo, no cumplió octavo básico, no sacó cuarto medio, le va a ser mucho más difícil de entender si usted le toca a un paciente que quizás tiene estudios, pero tampoco están así. A veces los pacientes que son con un nivel sociocultural más bajo entienden mucho mejor las cosas que las personas que son más educadas, porque el que es más educado termina como cuestionando mucho lo que dice el kine. Y ahí hay que tener un poco de cuidado. Por lo menos el paciente sociocultural bajo casi siempre hace mucho más caso de lo que uno le indica que el paciente de un nivel sociocultural más alto, porque él cree que se la sabe toda en algunos casos. Bueno, lo otro es la honestidad, es decir, la honestidad sobre los resultados del tratamiento, es decir, si el paciente no va a volver a caminar, hay que comentarle que no va a volver a caminar, o quizás sí va a volver a caminar, pero hay que ir viéndolo paso a paso. Es súper importante la forma en cómo le decimos las cosas a los pacientes. Obviamente también, en algunos casos graves, hay que hablar con el médico para poder saber qué es lo que se va a acordar, porque la idea no es que el médico diga una cosa y usted diga otra, porque obviamente eso va a generarle confusión al paciente. Y lo otro es que la determinación de las metas, de las metas que queremos conseguir con el paciente no son arbitrarias de usted. Es decir, si le llega un paciente con un daño en la extremidad superior y otro en la extremidad inferior, usted debería tener una conversación con el paciente para preguntarle qué es lo más importante de sanar en una primera instancia. Recuperar la marcha para tener independencia o recuperar la extremidad superior porque él utiliza la extremidad superior para su trabajo. Entonces, mientras caminar no hay problema porque ya yo puedo trabajar desde la casa, pero mejor sáname la extremidad superior porque sanándome la extremidad superior por lo menos voy a poder trabajar y eso obviamente me va a quitar un peso en torno quizá a la deficiencia económica que puedo tener por la patología. Entonces, las metas obviamente uno tiene claridad de las metas que quiere conseguir, pero deben ser conversadas con el paciente, principalmente en aquellos pacientes que puedan tener más trastornos de varias estructuras. Por ejemplo, un policontuso o alguien que tuvo un accidente automovilístico y tiene varias partes dañadas, uno le puede preguntar qué es lo que más le importa y qué es lo más importante en el rato para poder, en el fondo, recuperarse. Entonces, el método para poder hacer una buena explicación y pronóstico, uno es destacar los principales hallazgos del paciente, uno no le tiene que contar todo al paciente, solamente lo más importante de lo que encontró en él, establecer la manera, obviamente, de solucionarlo, ojalá en un acuerdo común, porque el paciente igual tiene que ser activo y proactivo de su terapia, es responsable él también de su terapia. Es bueno decir, dados estos hallazgos, espero estos cambios en 3 o 5 sesiones, obviamente lo vamos a ir evaluando día a día y obviamente los cambios más significativos deberíamos conseguirlo cuando terminemos la terapia. Obviamente esto va a depender si usted me ayuda con ejercicio en la casa. Sería una forma de decirlo. Hay que destacar la importancia de la postura y de los ejercicios en el paciente. Es relevante la postura y los ejercicios en el paciente si queremos recuperarlo. Hay que pedirle al paciente cuáles son las metas funcionales de él, un poco en el contexto en como se les decía, si tiene una patología de extremidades superiores e inferiores,
establecer qué es lo más importante para él en lo que es a corto plazo y obviamente a largo plazo también. Y estas discusiones pueden calmar el apuro del paciente, porque el paciente que está lesionado tiene ansiedad. Entonces, obviamente, estas conversaciones, nosotros los kinesiólogos nos destacamos por de generar buenos lazos con los pacientes, porque vamos a estar todo el rato con ellos. Es como, en verdad, yo no veo un kinesiólogo tratando 30 sesiones a alguien que no le gusta estar con él, hacia el lado de él. Entonces, por eso, obviamente, la conversación y la influencia que tenemos nosotros en el paciente desde un punto de vista emocional es súper importante, porque tenemos mucha relación con el paciente. Entonces, estas discusiones pueden calmar el apuro del paciente por mejorarse y también, obviamente, la curiosidad por el pronóstico de esa recuperación. Pero hay que tener cuidado porque a veces se nos coloca una sobrepresión sobre nosotros cuando hablamos más de la cuenta. Bueno, yo con esto termino y principalmente con lo que voy a terminar es de que ustedes pueden decidir qué tipo de kinesiólogos van a ser. Yo más que nada lo que hago es cumplir con los power, enseñarles las cosas que obviamente yo conozco y se las expongo y que yo personalmente creo que están muy bien expuestas en esta presentación. Esta presentación para mí, como lo comentaba ayer, para mí es súper valiosa porque es un trabajo de casi 10 años y que yo creo que todavía no termino, todavía le falta a este power terminarlo. Quizás algún día se transforme en un curso de especialidad en alguna de las escuelas donde trabajo, cuando esté ojalá terminado, pero yo creo que lo que más claro les debe quedar a ustedes, si se quieren dedicar a, bueno, en cualquier caso, en cualquier área, sea neurológica, sea traumatológica o respiratoria, es que tratar a los pacientes no es la parte más difícil del examen. La parte más difícil es examinar al paciente y llegar a un diagnóstico. Entonces, sin una evaluación concienzuda en los detalles, si nosotros no evaluamos los detalles y miramos al paciente de manera superficial, como ocurre en muchas consultas, donde al paciente ni se le evalúa, solamente se le ve el diagnóstico con el que llegó del médico y luego se trata, obviamente usted después debe admitir el fracaso de ese tratamiento no ejecutado. Y yo lo vivo constantemente. La mayoría de los pacientes que me llegan son pacientes que fracasaron sus terapias con otros kinesiólogos, y principalmente cuando uno habla con ellos y le pregunta, oye, ¿te evaluaron? ¿Te hicieron esto? ¿Te evaluaron la fuerza? ¿Te evaluaron la postura? ¿Te evaluaron la estabilidad, la elongación, etcétera? No, nunca me evaluaron, nunca me hicieron nada. De hecho, primera vez que me están tocando. Y eso, obviamente, ya enmarca una diferencia, y por eso insisto, usted es el que decide el tipo de kinesiólogo que va a ser. Usted puede ser perfectamente de esos kinesiólogos que tienen 5 pacientes en la consulta, no evalúa y trata a todos con la misma fórmula, y que le puede ir muy bien en verdad, si es que siempre y cuando le lleguen pacientes que no tengan un problema mayor, o usted puede ser de los otros kinesiólogos, que yo creo que son mucho más valorables, que es aquel que genera un diagnóstico con una atención personalizada, y que no va al tratamiento inmediatamente, sino que gasta la primera sesión, es solamente evaluar, y desde la segunda sesión en adelante parte el tratamiento, y hay una evaluación constante, ojalá de todos estos ítems, para poder llegar a la recuperación del paciente. Hay pacientes que no necesitan una evaluación exhaustiva, porque hay cosas que son evidentes. Por ejemplo, si un paciente llega con un E15 de tobillo y no hay más que revisar que solamente el E15 de tobillo, obviamente la evaluación no debe ser tan extensa y hay que hay que enfocarse en el tratamiento. Pero en aquellos pacientes que tienen disfunciones o enfermedades que tienen múltiples factores, obviamente la evaluación y la valoración funcional es donde hay que insistir para poder asegurar de que hay algo que ofrecer. El otro consejo y el último, enfóquense en el dolor siempre cuando el dolor interrumpa la capacidad de poder generar movilizaciones pasivas o de ejercicio en el paciente. Pero si el dolor no es un factor que impida la realización de ejercicios, usted vea el dolor más como una forma de poder aliviar solamente ese aspecto, pero no para sanar el paciente. El tratamiento de los pacientes siempre va a ser el ejercicio terapéutico y las cosas manuales que usted puede hacer. El tratamiento del dolor es algo que va a ir paralelo. Cuando el dolor interfiere en la realización de la terapia física, obviamente hay que colocarle hincapié al dolor, pero si no es así, dedícanse netamente a evaluar al paciente y tratarlo con ejercicio terapéutico, que eso también es algo que hay que ir cambiando un poco en la kinesiología actual. La kinesiología actual se debe ir alejando un poquito, quizás se ha ido alejando un poquito de las máquinas y ha ido entrando nuevamente un poco como en la aplicación más manual, más terapéutica. Y hoy en día, por ejemplo, en el caso de los pacientes con COVID,
secuelados del COVID, post-COVID, obviamente. Obviamente las máquinas no van a tener tanta resolución como puede ser el ejercicio terapéutico. Y además que el ejercicio terapéutico va a generar un efecto de tipo emocional en el paciente que también le puede subir el ánimo y puede ser un incentivo para generar estas ganas principalmente de recuperarse. Así que muchas gracias por su atención durante todo este semestre. Obviamente le pido le tengo ahí la clase porque era lo último. Y